Hermanos, quiero recordarles que el tema de hoy es el ataque de Dios, el ataque del enemigo al trono de Dios o la guerra al trono de Dios. Desde que el hombre fue creado, Satanás se ha empeñado en destruir la imagen de Dios que somos nosotros. Y dice el libro de la educación que somos la imagen misma del Creador. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, reflejaba la imagen misma de Dios. Sin embargo, el pecado pues ha mancillado, ha trastornado y prácticamente ha destruido la imagen de Dios en el hombre. Hace unos días visité Bogotá y usted sabe que visitar Bogotá, el centro, es una tragedia porque hay mucha inseguridad. Y yo me di cuenta que un indigente de la calle, un habitante de la calle, eh, venía como de ser, tratando como de seguirme y me entró una sospecha leve de que pudiera de pronto ser alguien que me quisiera hacer daño. Así que aceleré el paso, pero al rato escuché mi nombre y fue justamente este hombre que me llamó y me dijo, hey, Joel, Joel. Y volteé a mirar y me dijo, ¿usted no se acuerda de mí? Le dije, no, ¿quién es usted? Y mencionó su nombre. Inmediatamente recordé ese nombre. Yo soy fulano de tal y vaya sorpresa que fue un compañero de estudio mío en el bachillerato hace más de 30 años. Y le dije, ¿usted cómo está así? Y entonces me contó su historia, cómo se había enredado en malas amistades y había echado a perder toda su vida y ahora estaba en la calle consumiendo droga, viviendo una vida equivocada, comiendo basura. Hermanos, yo me ponía a pensar cómo puede una persona bajar tan profundo, ¿no es cierto?, en la vida y llegar a tal punto de perder su identidad. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Quiere decir que el enemigo quiere apoderarse del corazón. El corazón no es el músculo cardíaco, sino la mente. Porque si se apodera de la mente, entonces todo nuestro ser, toda nuestra vida le pertenece a él, al punto de prácticamente borrar de nuestra vida la imagen de Dios. Encontré dos textos que hablan acerca de los males de este siglo a los cuales Satanás quiere someter a la gente y que prácticamente son la forma como el enemigo se apodera o se adueña de la mente humana. Un extremo en el comer es una enfermedad que hoy conocemos como anorexia. Y dice el Salmo 107, el versículo 18, su alma abominó todo alimento, llegaron hasta las puertas de la muerte. Satanás quiere que usted deje de comer y hoy las muchachas especialmente sufren de este síndrome, miran en el espejo y piensan, estoy demasiado gorda. Y aunque estén bien flacas, los ojos le hacen ver que está muy gorda y que debe bajar de peso y dejan de comer un día, 2 días, 3 días, una semana, al punto de que ya muchas muchachas mueren de anorexia, mueren de inanición, de falta de comida. Y el libro de Isaías, el capítulo 22, señala el mal del tiempo antediluviano, que dice la última parte, he aquí que gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo, comamos y bebamos,
que mañana moriremos. Ese es el otro extremo, llegar a la glotonería, a la gula, que es prácticamente el mal de este siglo. Si usted sale a la calle en cualquier momento del día, a la parte céntrica de las ciudades, de los pueblos, va a encontrar gente que es experta en comidas rápidas o comida chatarra. Y es interesante notar cómo esos sitios casi siempre son frecuentados por la mayoría de la gente. Yo aquí en Barbosa, como trabajo con problemas de colon, a petición de algunas personas que decían, ¿y qué como entonces? Quise colocar un restaurante vegetariano, luego Silvia lo tuvo. Y la verdad, hermanos, preparábamos la comida y la comida se perdía, porque la gente prefería ir a los sitios de comidas rápidas, a comer empanadas, avenas, a comer cosas que no benefician la salud, que preferir una comida saludable. Ese es el mal de este tiempo. ¿Qué relación tiene el comer con la mente? Dice Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 101. Si el estómago está cargado con excesivo alimento, aunque sea sencillo, la fuerza del cerebro es llamada a auxiliar estos órganos digestivos. Hay una sensación de embotamiento del cerebro. Es casi imposible mantener los ojos abiertos. Las mismas verdades que debieran escucharse, entenderse y practicarse resultan enteramente perdidas debido a la indisposición o porque el cerebro está casi paralizado como consecuencia de la cantidad de alimento ingerido. Miren, usted mismo es consciente cuando va a la iglesia, encuentra personas que se sientan y no pasan ni 2 minutos, 1 minuto, y ya están dormidas. La mayoría de esas personas o acaban de desayunar o acaban de cenar, pero la comida entorpece la mente. Es por eso que la mente embotada no puede percibir las cosas que Dios le quiere mostrar. La gente vive en ese son. Y el plan de Satanás es adueñarse de la mente, el trono de Dios. ¿Por qué digo que es el trono de Dios? Porque a través de la mente nosotros nos comunicamos inteligentemente con Dios. Por eso dice el sabio Salomón, de toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Cuando usted toma decisiones acertadas, usted elige la vida. Cuando usted toma decisiones equivocadas, usted elige la muerte. Y el plan de Satanás es que usted elija la muerte para que finalmente forme parte de su reino. Y dice el libro La Temperancia y la Biblia, el higiene en la Biblia, eso está en la página 7. El hombre salió de la mano de su creador perfecto en su organismo y hermoso en su forma. Fuimos creados a imagen de Dios, éramos perfectos, no solo en lo físico, sino también en la forma de pensar. En la Review and Herald, el 18 de junio de 1895 se escribió, el hombre fue el acto culminante de la creación de Dios, hecho a la imagen de Dios, con el compromiso de ser una fiel copia de Dios. El hombre tenía la capacidad de pensar y razonar a la manera como Dios nos había creado. En, en el Jones Instructor, era una revista de 1903, dice, Adán era un ser noble, dotado de una mente poderosa y de una voluntad en armonía con la voluntad de Dios, y de afectos que se centraban en el cielo. Su cuerpo no había recibido la herencia de ninguna enfermedad y su alma llevaba el sello de la divinidad. Mire, hermano, si el hombre se hubiese mantenido obediente a Dios en lo que Dios le ha establecido, el hombre hoy tendría la misma condición que es su creador. Quiere decir que estaríamos representando dignamente a Dios. Pero tristemente nosotros conocemos la historia.
cómo todo cambió después de la desobediencia. Y justamente la desobediencia del hombre fue respecto a la alimentación. Fue seducido para comer lo que Dios había dicho no coman. Es posible que alguien aquí esté pasando por esa misma circunstancia, esté comiendo cosas que a ciencia cierta sabe que no le conviene, que no le produce salud, pero que aún así lo hace. Eh, yo conozco gran cantidad de personas que, especialmente las personas diabéticas, sufren de este síndrome, ¿no es cierto? En el cual eh, dicen es que me da una ansiedad, un ataque de ansiedad por comer dulce, por comer harinas, por comer y por comer. Hay personas que comen desde la mañana hasta la noche, no paran de comer. En los Estados Unidos conocí una señora que pesaba 240 libras. Era una mujer que apenas cabía por una puerta. Y esta mujer luchaba justamente con ese mal, ¿no es cierto? Porque no tenía control de su apetito y todo estaba en su mente, ataques de ansiedad. Y yo estoy consciente de que muchas personas se han dejado seducir por el enemigo en ese aspecto. Eh, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 42 dice, por miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. Por sus sutiles operaciones, en estos últimos días se está ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos. Está haciendo hasta obra en una forma tan engañosa que los que aceptan su condición no saben que él los está dirigiendo a su antojo. El gran engañador espera confundir tanto las mentes de los hombres y de las mujeres que solo oigan su voz. La gente que sufre de ansiedad, he escuchado a algunos que dicen, es que yo siento como que alguien me dice, coma, coma. Y la buena salud está cuando usted decide ir a la tienda o al supermercado a comprar los víveres con los cuales se va a alimentar esa semana o ese mes. Eh, debemos ponernos de rodillas delante de Dios, decirle, Señor, ayúdame a comprar cosas que sean saludables, cosas que beneficien mi cuerpo. Cuando usted vaya con sus niños, no permita que ellos echen en el carro de la compra lo que a ellos les parece o lo que a ellos les gusta. A veces nosotros somos demasiado condescendientes, especialmente cuando tenemos niños pequeños y los abuelos son muy dados a cometer ese error de comprarle a los niños golosinas y comida que no ayuda. Eso trae una maldición inmensa en el cuerpo. El azúcar que contienen estos productos, los aditivos que contienen esos productos, no solo dañan la salud, sino dañan la mente. Por eso es muy importante, hermanos queridos y amigos, que en oración elijamos qué comer para la gloria de Dios. Recuerden que en esto está en juego el quién controla la mente humana. Eh, encontré un pensamiento en el libro Hogar Cristiano, la página 365, y dice, en ningún caso puede Satanás dominar los pensamientos, las palabras y los actos, a menos que voluntariamente le abramos la puerta y lo invitemos a pasar. Cuando una persona come cosas equivocadas, como fritos, como aditivos, como el café, las gaseosas, la Coca-Cola en forma especial, las vías de respiración al cerebro empiezan a cerrarse. El colesterol
impide que una persona respire suficiente y también haya buena oxigenación de sangre hacia el cerebro. Entonces la mente se bloquea y ahí es donde el enemigo entra a trabajar. Entonces los pensamientos cambian. Por eso las personas se vuelven irritables, se vuelven negativas, las personas se vuelven chocantes con los demás. Los pensamientos son transformados. Una persona que puede ser apacible, tranquila, se convierte en una persona ordinaria, grotesca, ruda, a causa de que no está oxigenando bien su cerebro. En la misma página, la sierva de Dios sigue diciendo, si nos aventuramos en el terreno de Satanás, no hay seguridad de que seremos protegidos contra su poder. En cuanto sea posible, debemos cerrar todas las puertas por las cuales el tentador podría llegar hasta nosotros. Miren, todas las puertas. Y estas puertas son las cosas que vemos, la lectura, eh, las películas que vemos. Usted se da cuenta que todas las películas y todas las novelas tienen una trama de sexo, de violencia. Eh, el Facebook, la música que escuchamos, la comida que comemos. Hermano, esas son puertas que el enemigo quiere abrir a fin de llegar a la mente humana y destruir nuestra comunión con Dios. Ahora, si amén de esto, no tenemos comunión diaria con el Señor, vamos a suponer nuestros hijos, que son los que más le huyen a este tema de hacer el culto, de reunirse para orar y estudiar. Si ellos no tienen contacto con Dios, pero sí ven el Facebook, la televisión, la música, eh, las cosas que el mundo le ofrece, pues el enemigo toma control de su mente. Por eso los muchachos hoy no quieren ningún contacto con las cosas espirituales. Y a veces es una lucha para que vayan a la iglesia, a veces es una lucha para que nos acompañen en un momento de oración. Les parece tedioso oír la voz de Dios. Es como cuando una persona, alguien se despierta en la casa y le prende la luz y como que la luz le fastidia a esa persona. Eso es lo que pasa cuando una persona tiene la mente entenebrecida porque el enemigo ha tomado el control de su mente. Por eso, queridos hermanos, es muy importante tener en cuenta qué es lo que está trastornando nuestra mente. Dice Testimonios, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 254, los nervios del cerebro, los nervios del cerebro están relacionados con todo el organismo entre sí. Si son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Miren, la única forma como Dios puede comunicarse con el ser humano es a través del cerebro, porque a través de eso nosotros permitimos que Dios nos hable. Pero si nuestra mente está cerrada al canal de comunicación, pues no hay nada que hacer. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye las fuerzas y las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. La gente pierde sensibilidad en la mente cuando han permitido que el enemigo destruya esa vía de comunicación. Solo tengamos en cuenta esto y solo analicemos personalmente qué alimentos son los que yo estoy colocando en mi estómago que están impidiendo que mi mente se comunique con Dios. ¿Por dónde va mi situación? ¿Será que estoy patrocinando las trampas del enemigo? En lugar de comer una comida grasosa, una comida a base de carnes, una comida a base de lácteos, una comida a base de fritos, ¿qué tal si como algo sencillo, unas frutas, un té de hierbas naturales? ¿Qué tal si cambio mi forma de comer
y dedico tiempo además para orar, para estudiar, ¿será que mi mente se fortalece y le doy el control de mi vida al Señor y no al enemigo? Hermanos, estamos en el terreno encantado de Satanás, porque todo lo que destruye es llamativo, porque todo lo que hace daño nos parece delicioso. Bueno, ¿a quién no le parece rico comer los fritos? Por ejemplo, un pescado frito, ¿a quién no le parece sabroso? Eso es algo seductor, el mismo olor es llamativo. Hay una sustancia que tiene los fritos, se llama acrilamida, es altamente cancerígeno, pero la acrilamida además destruye la conexión entre el cuerpo y el cerebro, porque llena las vías de acceso, las vías de respiración, las vías de circulación de la sangre hacia el cerebro se trancan a causa de la cantidad de acrilamida que hay en la sangre. Y eso es lo que impide que una persona razone bien. Cuando una persona va a la iglesia y se queda dormida, es prácticamente diciendo, no me interesa lo que están hablando. O hay incluso muchas veces se lucha con el sueño en la iglesia. A veces me ha pasado a mí, voy recargado de la mente y me quedo dormido o cabeceo. Y entonces es necesario colocarme de pie para impedir que el enemigo triunfe y que se dañe ese momento de conexión con el cielo. Porque vamos a la iglesia con el deseo de escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que Satanás no quiere, que usted y yo oigamos la voz de Dios, sino que sigamos oyendo su voz. Recuerden, el libro de San Juan, capítulo 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el Señor dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. El deseo de Dios es que a través de su palabra nuestra mente se regenere, nuestra vida cambie. Al oír su voz, el Señor hace impresiones precisas en las cosas en las cuales estamos fallando. Y entonces nuestra mente empieza a ver la necesidad de un Salvador, de Dios. Por eso, hermano querido, tenga cuidado cuando vaya a ir a la iglesia lo que usted come. En el libro La Temperancia, la sierva de Dios nos exhorta, nos anima a comer cosas sencillas los sábados, a comer algo delicado, algo simple, de manera que nuestra mente no se bloquee cuando lleguemos a la iglesia. Hay hermanos que todo lo que el predicador dicen, hacen así, pero realmente es por el sueño que tienen, no porque estén contentos con lo que está diciendo. A veces ni se razona las cosas que se dicen desde el púlpito, porque la mente está bloqueada por el estómago sobrecargado. Sigue diciendo en el libro La Temperancia, Satanás ha estado trabajando al timón, girándolo hasta donde tiene control de todas las mentes humanas que aceptaron las mentiras con las que engañó a Eva y a quien usó luego como su agente para traer a Adán al pecado. Satanás ha persistido en su engaño, obra sobre las mentes humanas desde aquel día hasta hoy. Miren, Satanás sedujo a Adán y a Eva a llevarle la contraria a Dios y a comer lo que Dios dijo no es correcto que coman esto. Ahora, el árbol del bien y del mal es un árbol fabricado por Dios con un propósito especial. Pero las comidas que nosotros encontramos en la calle o que compramos en los supermercados no fueron diseñadas por Dios. No me cabe a mí la menor duda que fueron diseñadas por el enemigo para destruir el cuerpo y la mente. Ahora, recuerden que Satanás ha persistido en su obra de engaño en las mentes humanas desde el día que tentó a Eva hasta hoy. Y yo le pregunto, ¿será que vamos a seguir patrocinando sus mentiras? Vamos a suponer una cosa.
Desde niños hemos escuchado que la leche de vaca calcifica los huesos y que es saludable porque produce huesos fuertes, tiene calcio. Pero en un estudio serio que se hizo, se demostró todo lo contrario. La leche descalcifica los huesos, arruina el hígado por la grasa que tiene, por lactosa, y además de eso, produce artrosis o artritis y degenera los huesos. Y entonces es todo lo contrario a lo que nos han enseñado. ¿Sí ven? Usted mira los noticieros y dicen una taza de café beneficia el cerebro porque lo pone activo. Y resulta que es todo lo contrario, porque daña la circulación de la sangre y el cerebro necesita la sangre. Además de eso, daña el sistema nervioso, produce taquicardias y produce, hace que la gente tiemble, ¿no es cierto? Vuelve a la gente temblorosa. Hermano querido y hermana, no todo lo que nos dicen en la televisión, en los noticieros, en las propagandas es cierto. Dice además la página 339 de este libro, la obra especial de Satanás en los últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. Yo le pregunto, un muchacho que no le gusta comer frutas, que no le gusta comer verduras, que no le gusta tomar agua, que no come a tiempo, que no desayuna y en la noche sale a comer con sus amigos a restaurantes y a sitios de comida equivocada. Un muchacho de esos, ¿qué pensamientos tiene? Pensamientos sanos, pensamientos buenos, pensamientos cordiales, o es un muchacho agresivo que no quiere colaborar en la casa, que no quiere ayudar en nada, que le da pereza tender su cama, que le da pereza recoger su ropa, hacer orden, colaborar. Yo le pregunto, ¿ese no será el resultado de la mala alimentación, de elegir cosas equivocadas? A veces nosotros nos damos por bien servidos diciendo, ya está grande, ya dije lo que quiere. Cuidado. Tratemos de influir hasta donde nos sea posible para que esta persona cambie su manera de pensar y de ver la vida. Piense solo una cosa, si su hijo se enferma, su hijo tiene 15, 16 años, 18 años, hasta 20 años y está viviendo con usted, si se enferma, ¿a quién le corresponde arreglar la situación? ¿A quién le toca solucionar ese problema? ¿Quién tiene que pagar los gastos médicos, la medicina de este muchacho, los exámenes? ¿Quién paga? ¿Quién paga los viajes al médico si le toca ir a otra ciudad para ir a un especialista? ¿A quién le corresponden esos gastos? Entonces hay que hacerle entender a este muchacho que la responsabilidad no es solo de él, es también nuestra. Dice en en esa misma página 339, todos son agentes morales libres y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección de vida. Cuando usted come cosas saludables, su mente está en la dirección correcta. Entonces la salud fluye naturalmente porque usted le ha permitido a Dios que dirija su vida. Hermano querido y hermana, no vamos a entrar en el tema del fanatismo. A veces hay personas que piensan que la salvación se gana porque yo dejo de comer o no dejo de comer, porque yo soy temperante, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro. No, recuerden que el único que me salva a mí es el Señor Jesucristo. Sin embargo, es mi responsabilidad, mi deber moral, guardar mi cuerpo porque es propiedad de Dios, guardar mi mente porque es propiedad de Dios. Si yo quiero que Dios conduzca mi vida, entonces debo ser cuidadoso en lo que como, en lo que bebo y en la forma como puedo también alimentar mi mente. Dice Ministerio de Curación, página 89 y 90, es deber de toda persona para su propio bien y para la humanidad, conocer las leyes de la vida y obedecerlas
con toda conciencia. No solo conocerlas, porque nosotros los adventistas somos muy conocedores de las cosas, pero no las practicamos. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Debieran comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen uno del otro para que todos actúen con salud. Debieran estudiar la influencia de la mente en el cuerpo y la del cuerpo en la mente y las leyes que lo rigen. Mire, hermanos, hace poco visité una iglesia y encontré un joven, un muchacho de algunos 30 años, sufriendo una terrible enfermedad mental. Estuvo por 2 meses internado en un hospital psiquiátrico. Una vez en su pueblo se desnudó y él no era consciente de lo que hacía. Eh, Cuando fui a tener la conferencia, él se acercó al final de la conferencia y me dijo, yo necesito que usted me ayude porque he tenido trastornos mentales y no duermo. Cuando él me dijo no duermo, inmediatamente entendí cuál era su problema. Eh, Le pregunté cuántas veces se evacuaba al día. Me dijo, yo hay semanas que voy quizás una sola vez en la semana. Y me di cuenta que era producto de la pobre eliminación de tóxicos a través de la defecación. Y entonces lo animé para que se hiciera una limpieza intestinal. Le ayudamos a que mejorara sus hábitos de alimentación. Estaba comiendo en forma equivocada, desordenada. Y hermanos, empezó a dormir bien. Cuando una persona tiene problemas estomacales, cuando una persona no evacúa bien, la mente se tranca también. Entonces la persona se acuesta a dormir. Es posible que duerma toda la noche, pero no descansa. Crea lo que se llama apnea de sueño. Y este apnea de sueño hace que la persona tenga luego problemas de trastornos mentales, al punto de haber depresión, angustia, ansiedad y todas las demás enfermedades de la mente. Hermanos, el resultado fue favorable. Este muchacho empezó a dormir bien, empezó a comer saludable. Para la gloria de Dios, ahora es una persona sana, una persona normal. Ha llegado a trabajar nuevamente, ya llevaba 2 años sin trabajar. Ahora tiene su trabajo fijo. Eh, Dios ha bendecido su vida por el ser obediente a cambiar los hábitos que estaba haciendo mal. Yo creo que puedo estar hablando para una persona que está pasando por esa misma situación. Recuerde que es deber de toda persona cuidar de su cuerpo. Nadie le va a decir, oiga, ¿comió o no comió? No, es su responsabilidad, a menos de que sea un niño, ¿no es cierto? Pero a veces los muchachos se ocupan en mirar televisión, en mirar juegos, en dedicar tiempo al internet. Se distraen con tonterías que el diablo les ha colocado y se les olvida que hay un horario para comer y hay un horario para ir al baño a hacer sus necesidades. Entonces la mente se bloquea, no hay buena conexión con Dios. Y si amén de eso, nosotros no tenemos un compromiso serio con Dios para orar y para estudiar la palabra, pues el enemigo va a tomar control de nuestra mente. Y dice, consejos sobre el régimen alimenticio, página 67. Muchos alimentos que los paganos comían con toda libertad les estaban prohibidos a los israelitas. La prohibición no era arbitraria, pues se trataba de manjares nocivos y el hecho de que no eran declarados de que eran declarados inmundos enseñaba que tales manjares contaminan. A ver, yo le pregunto a usted, ¿usted sabe qué comida contamina su cuerpo? ¿Los muchachos saben qué comida contamina el cuerpo? ¿Quién no sabe que tomar Coca-Cola es peligroso para la salud? ¿Quién no sabe que comer comidas fritas son una amenaza para la salud? ¿Quién no sabe que comer ciertas carnes destruyen la salud? ¿Quién no sabe que tomar alimentos altos en azúcar
y en dulce es un peligro para la salud. Dice en este mismo el libro, la página 67, Consejos sobre el régimen alimenticio, lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma o la mente. Lo que es el que consume va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para rendirle un servicio elevado y santo. Esto me hizo temblar, me hizo pensar seriamente de mi responsabilidad con Dios. Recuerden, no es un plato de comida el que me lleva al cielo, pero un plato de comida sí me puede llevar a la perdición. Cuando yo estoy consumiendo cosas equivocadas, ¿cuántas veces acortamos los años, acortamos la vida por nuestra forma equivocada de comer, pensando que eso no es importante, que lo importante es mi comunión con Dios? Pues piense, mi comunión con Dios se ve interrumpida cuando yo estoy consumiendo cosas que dañan mi mente y dañan mi cuerpo. Ahí mismo en la página 42, consejos sobre el régimen alimenticio. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. Repito esto, muy importante. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje debe ser el resultado de la conversión y la santificación de las almas. ¿Cómo yo le puedo decir a una persona que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y al rato me ven comiendo hamburguesas en la esquina, comiendo salchipapas y perros calientes, comiendo cosas que destruyen mi mente, tomando café, tomando gaseosas, tomando Coca-Cola, cosas que sabemos a ciencia clara que es algo que pervierte y daña la salud? Hermano querido, necesitamos hacer un alto en el camino. Y es posible que usted no lo esté haciendo, pero es posible que su familia, sus hijos que están bajo su dominio y su control, lo estén haciendo. Abramos los ojos a estos muchachos. Hablemosles claramente del peligro que ellos no ven. Dice en la página 42, algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones del testimonio como mensaje de Dios, pero rechazan los que condenan sus costumbres favoritas. A veces cuando algunos hermanos se paran al frente a hablar de comida y de reforma pro salud, los tildamos de fanatismo y les cerramos la mente para escuchar la voz de Dios. Y les confieso, yo fui uno de esos. A mí no me gustaba que ciertas personas se pararan al frente a hablarnos de esto, de este tema, porque los consideramos fanáticos. Pues hermano querido, hay que rayar más bien hacia el lado del fanatismo que hacia el lado del libertinaje y de la diversión, como lo hacían los antidiluvianos, que comían y bebían y se daban al pecado como si nada pasara. Recuerde, estamos viviendo en los días de Noé. Y vivir en los días de Noé es vivir en el tiempo en el cual el diablo se ha ensañado contra la mente humana para tomar control y hacer que la gente piense como Satanás. Recuerda que estamos decidiendo nuestra salvación en este tiempo. Y una mente bloqueada por los alimentos malsanos no puede elegir a Cristo, no puede elegir la salvación. A veces miramos el pecado en forma tan lastimera como que tratamos de protegerlo. Y decimos, pues yo veo gente que hace cosas peores. Pues el muchacho sí hace esto, pero no es tan mal como los otros. Hermanos, justificar el pecado es prácticamente esconderlo, es protegerlo. Y eso es lo que Satanás quiere. No justifique, no justifiquemos nuestra mala manera de vivir. Con corazón sincero, pidámosle al Señor que cambie nuestra manera de ver la vida. Que nada impida el libre acceso de nuestra mente a la comunión con Dios. Es sabio cuando nos levantamos temprano para buscar al Señor, porque nuestro estómago ha descansado 8 horas, porque nuestra mente está lúcida. El enemigo no quiere que la gente se levante temprano a buscar a Dios, porque sabe exactamente que su mente está dominada por su poder.
Hermano querido y hermana, que Dios te bendiga en esta mañana, que tú puedas elegir siempre el camino del Señor y la alimentación sana como un fortín en tu vida, de manera que no haya nada ni nadie que te impida estar en comunicación con el cielo. Que el Señor te guarde, que hoy sea un día lleno de bendiciones y elijamos siempre la mejor manera de comer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Hermano Joel,